Que Dios me los bendiga, me da muchísimo gusto encontrarnos nuevamente y hoy para arrancar una nueva serie. Hoy iniciamos con una nueva serie de estudios. Yo sé que la serie que terminamos sobre el Espíritu Santo fue de gran bendición y de gran ayuda. Ahora vamos a empezar a conocer mucho más a Jesucristo, a nuestro Señor. Así que toda esta serie tendrá que ver con Jesús, nuestro Señor, y la serie se llama Jesucristo, mi Señor y mi ejemplo. Jesucristo, mi Señor y mi ejemplo. Todos los estudios que vienen durante varias semanas tienen que ver con eso. O sea, son para aprender a conocer a Jesús y para tratar de aprender de Él, de su ejemplo, imitarlo a Él. Hoy vamos a ver la lección titulada ¿Quién es Jesús? Mire, empezamos desde lo básico. Recuerde, estos estudios son para personas que empiezan la vida cristiana. Ahora, no le hacen mal tampoco a alguien que ya tiene bastante tiempo, porque a veces tenemos años en la iglesia y cosas que deberíamos saber, no las sabemos. Hay gente que tiene vacíos muy grandes en su fe. A veces estoy en una conversación, en una consejería y digo algo y dice, ¿de verdad? Eso dice la Biblia. Así dice, digo, claro, eso está en la Biblia. ¿Por qué? Porque no han tenido una buena base, un buen fundamento de la palabra de Dios. Así que para todos nos sirve, no importa cuánto tiempo tenga, aún a los líderes de célula también, poder tener muy claras estas doctrinas para poder saber lo que creemos y para poder enseñar mejor a otros. ¿Quién es Jesús? Vamos a orar. Gracias te damos, mi Dios, en esta noche porque todo lo que tú quieres, eso ocurre. Tú permites tanto el querer como el hacer. Y en esta noche estamos convencidos de que tú nos vas a hablar por medio de la palabra de hoy. Señor, queremos conocer a Jesús. Queremos saber lo que más se pueda sobre Él, porque conociéndolo a Él lo amaremos más y lo vamos a llegar a admirar tanto que seguro vamos a querer ser como Él. Y eso es lo ideal, que Jesús se convierta no solo en nuestro Señor, pero también en nuestro ejemplo de vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es Jesús? Vamos a leer en Marcos capítulo 4, del 37 al 41. Marcos capítulo 4 del 37 al 41 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Iba Jesús y los discípulos en una barquita y hubo una tempestad terrible que tan fuerte era el viento y las olas que la barquita ya se les hundía. Y él, hablando de Jesús, y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, en pleno viajecito. Esto habla de Jesús, ¿no? Su vida tan cansada, tan ajetreada, el pobre no dormía bien. Aún donde iba a reposar, la gente se las ingeniaba para encontrarlo y llevarle enfermos y endemoniados. Pobre Jesús, ¿no? Qué tremendo. Que acá ya creo que cayó como desmayado en la barquita y se quedó dormido allí. Entonces dice, estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Y le dijeron, maestro, lo llaman asustado, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Oiga, qué malcriados, ¿no? Como, ¿no te importa que nos muramos? Le están como reclamando y Jesús dice, a ver, ¿qué culpa tengo yo? Pudiera haberles dicho, ¿no? ¿Acaso yo oré para que venga la tempestad? Yo estoy durmiendo. A ver, tranquilo, no, conmigo no es la cosa. ¿Cuántas veces le habremos reclamado a Dios por algo que Él no tiene que ver? A veces son por malas decisiones nuestras y le decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué, Señor, me accidenté pero si iba a exceso de velocidad? ¿Por qué no puedo pagar esto? Porque se metió una deuda que estaba más allá de los ingresos, ¿no? Entonces, bueno, dice que le dicen, no tienes cuidado de nosotros. Y levantándose Jesús, no les dijo nada, pero reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Increíblemente, en el acto termina de orar y la calma viene, las olas empezaron a tranquilizarse, quedó todo como si no hubiera existido tal tormenta. Todo volvió a la calma y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué no tienen fe? Les dijo a ellos, ¿no? Y dice aquí que entonces temieron con gran temor, se asustaron, de verdad que este Jesús sabíamos que era poderoso, pero fuera de serie, ¿no? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, oye, ¿quién es este?
¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esto es de otro mundo. Nos había dicho que era el Hijo de Dios, que era Él en persona, pero oye, que el viento, que el mar le obedezcan, ¿quién es este? Y de allí sale el tema de la lección de hoy. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este? Mire, siendo los discípulos y se hicieron esa pregunta, ¿quién es? Bueno, ¿quién mismo es? Porque a veces de verdad podemos dar por sentado que sabemos quién es Jesús, pero realmente no lo conocemos. De verdad, hay gente que cree saber quién es Jesús y no lo conocen. Tal vez también tendrían que decir, como los apóstoles, ¿quién es este? A ver, quiero saber quién es Jesús. Bueno, póngale atención al estudio de hoy. Cuando Jesús hizo este milagro, los discípulos que se suponía que conocían a Jesús terminaron diciendo, ¿quién es este? Esta es una pregunta que parece fácil de responder, pero no siempre resulta así. A ver, si le preguntaran a usted, si alguien viniera y le preguntara, ¿quién es Jesús para usted? ¿Qué respondería? Practique un ratito. Si está con alguien allí viendo el estudio, practíquelo un momento. Si le preguntaran, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué respondería? Tal vez el Hijo de Dios, mi Señor, mi Salvador, que son como las respuestas ya de cliché, ¿verdad? Ya son memorizadas, son automáticas, ya me las sé. Ellos también sabían eso. Los discípulos también sabían eso. ¿Y por qué dijeron entonces quién es este? Porque en este momento lo que acaban de ver les movió el piso, como que dijeron, bueno, habíamos dicho que era el Hijo de Dios, pero así de verdad puede intervenir aún en la naturaleza. Aún puede interrumpir el orden natural de las cosas. Ese es Jesús. Y ese es el que nosotros lo tenemos aquí. Y para nosotros sería, y ese es el en el que yo creo. Y Él es el que está en mi corazón. Puede hacer milagros de ese tamaño. Dice, veamos lo que decían algunas personas acerca de Jesús. En Lucas 9, del 7 al 9, dijo, ¿qué dice la gente sobre mí? Mire que habían varias respuestas que daban sobre Jesús. Unos decían que era Juan el Bautista. Dice, creo que es Juan el Bautista que ha resucitado porque tiene unos poderes medios raros, medios extraños, ¿no? Otros decían que era el profeta Elías. Creo que es Elías, ha aparecido porque él no murió. Elías fue llevado en carros de fuego y creo que ha venido, los carros lo trajeron de nuevo y está acá. Debe ser él. Otros decían, ¿es alguno de los profetas del Antiguo Testamento? No sé, será Elías, será de pronto Daniel, será, qué sé yo, el mismo Moisés, alguno de los grandes del Antiguo Testamento. Ezequiel, Isaías, Habacuc, yo no sé, alguno de ellos decían, alguno de los profetas, eso decía la gente. O es Juan el Bautista que ha resucitado, o es Elías que ha aparecido, o es alguno de los profetas. Veamos lo que sus discípulos y otros amigos cercanos decían de él. Por ejemplo, Andrés, el hermano del apóstol Pedro. Andrés también fue apóstol de Jesús, estos dos fueron apóstoles. Andrés, el hermano de Pedro, lo llamó el Mesías, que en hebreo quiere decir el ungido de Dios. En Juan 1, del 40 al 41, le llamó el Mesías, el ungido de Dios. Natanael lo llamó, que fue otro de los apóstoles también, él lo llamó Rabí, que quiere decir maestro, y le dijo Hijo de Dios y Rey de Israel. Una palabra, ese sí dijo algo poderoso. Este es un gran maestro, es el Hijo de Dios y es el Rey de Israel. Y lo dijo cuando Jesús no había hecho nada grande todavía, pero yo creo que más fue una palabra de ciencia, alguna cosa así que obró, porque estaba diciendo algo que uno no, así a simple vista no lo hubiera dicho, no lo hubiera visto como quiera. Entonces, el Rey de Israel. Pedro lo llamó a Jesús el Cristo, que es lo mismo que el Mesías, el ungido, ¿no? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro respondió eso está en Mateo 16:15. Cuando Pedro respondió, tú eres el Cristo, Jesús mismo le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre. Eso no te lo enseñó tu abuelita, ni tu mamá, ni tu maestra de escuela dominical, ni tu pastor. Eso te lo reveló mi Padre. Porque no cualquiera logra entender eso. Mire, si usted y yo entendemos de verdad que Jesús es
el Hijo de Dios, del Dios viviente, el ungido, el Señor y el Salvador, nuestras vidas se revolucionarían, cambiarían increíblemente para bien. Porque ya no seríamos cristianos mediocres, porque no habría un cristiano tibio. Admiraríamos y amaríamos a Jesús y le creeríamos todo y quisiéramos hacer todo lo que Él nos manda, si realmente nosotros creyéramos eso. Por eso es que a veces sí necesitamos que nos recuerden y que nos expliquen un poco más quién es Jesús. Ya hemos visto lo que decía la gente por allí, ya hemos visto lo que dijeron algunos apóstoles de Jesús. Vamos a ver ahora lo que Dios decía de Jesús. ¿Qué le parece? Eso está importante, ¿no? ¿Qué decía Dios, el Padre, con respecto a Jesús? Jesús dijo que el testimonio que Él daba de Él era verdadero, pero que el mayor testimonio que se podía dar era el que el Padre daba de Él. Así que, en otras palabras, lo que dijeron los apóstoles fue bueno, pero lo que tiene más peso es lo que Dios diga sobre Jesús. Vamos a ver. Jesús dijo en Mateo 3, 16, 17, cuando Juan estaba bautizando en el Jordán y Jesús baja para ser bautizado, allí una voz del cielo dijo esto: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Este es mi Hijo propio a quien amo, en quien mi alma se complace. Me siento tan contento de que ese sea mi Hijo. En otras palabras, ese hombre que está allí es la excelencia en obediencia, en respeto, en sujeción. Lo amo tanto. Mi alma se contenta en Él. Si el alma de Dios se contenta en Jesús, ¿cómo es que el alma nuestra no se contenta? Si Dios lo admira, ¿cómo puede haber un creyente que no quiera ser como Jesús? ¿Qué le parece? Eso solo pasaría si alguien no lo conoce a Jesús. Se lo repito. Si Dios, siendo Dios, lo admira a Jesús y se contenta, ¿cómo se explica que un creyente no admire a Jesús? Y no le interesa saber sobre Jesús, no lee la Biblia, no quiere parecerse a Él, no imita su ejemplo, no le conoce a Jesús. Dios dijo eso, ¿no? Y en otro lugar, Jesús, el Padre, dijo esto: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo mismo, pero añadió otra palabra. A Él oíd, en Mateo 17, del 1 al 5. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A Él oíd, háganle caso, escúchenle, obedézcanle, porque lo que Él dice es verdad, porque lo que Él dice se cumplirá, porque lo que Él dice les hace bien. Obedézcanle. Dios aconsejándonos dice: háganle caso. Háganle caso a todo lo que diga. María, la madre de Jesús, cuando estaban en las bodas de Caná, ahí en Juan 3, dijo María a la gente, dijo: hagan todo lo que les diga. Ella sabía que este Jesús era bien sabio, el Hijo, ¿no? Y le dice a la gente: hagan todo lo que les diga, hagan caso. Si Él les dice que traigan agua, traigan. Hagan lo que les pida. Y acá es Dios el que nos está diciendo: háganle caso a Jesús. ¿Quién es este Jesús? Debe ser tan grande y poderoso, ¿no?, para que Dios mismo hable tan bien de Él y lo recomiende de esa manera. Ahora sí, le vuelvo a preguntar: ¿quién es Jesús para usted? ¿Es amado? ¿Es admirado? ¿Es tan grande que usted no lo quiere perder nunca más? ¿Es tan sabio y grande que usted quiere ser como Él? ¿O no le interesa? ¿Quién es Jesús? Veamos lo que Jesús dijo ahora de Él mismo. Porque Él también habló de Él, también le tocó explicar, porque le decían: ¿quién eres? ¿De dónde saliste? Y toda la cosa, ¿no? Entonces vamos a ver lo que Jesús dijo de Él mismo. Dice, Jesús dijo que Él era el Cristo, el Hijo del bendito, en Marcos 14. En Marcos 14, 60. Le preguntaron y Él dijo que Él era el Cristo, el Hijo del bendito, el Hijo de Dios. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida en Juan 14, 6. Él mismo dijo eso: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede llegar a Dios, nadie se puede salvar, nadie puede tener vida eterna si no es a través de mí, porque para eso fui enviado. ¿Y dónde quedan los que no creen en Jesús? Hay algunos que no creen en Jesús, ¿no? Creen en Jehová, pero que Jesús no. Algunos que creen en cualquiera de los santos, menos en Jesús. Le rezan a los santos, le piden a los santos: escuchen esto.
Tiene que conocer quién es Jesús. Jesús es el que perdona. Jesús es el que nos conduce al Padre. Ningún santo, ni Pedro, ni María, ni Juan, ni Roque, ninguno de los santos nos pueden salvar. La Biblia lo dice. Oiga, vea, ¿cómo es que alguien puede conocer a Jesús y no le hace caso? Y Dios está diciendo, óiganle a Él, óiganle que lo que Él dice es la verdad. Y Jesús dice, bueno, no hay en quién más salvarse, solamente en mí. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a hacer caso a Jesús o no? ¿Qué dice? Va a seguir pidiéndole a los santos y a María y a José y a quien sea, en vez de pedirle a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede llegar a Dios sino por medio de mí. No dijo, sino por medio de mí y de mi mamá. Solo pueden llegar a Dios por medio de mí, de mi mamá y de mi papá José. Y de Pablo también. Y de Juan Pablo II. No, nada de eso. Él dijo, nadie viene al Padre si no lo hace a través de mí. ¿Sí queda claro o todavía cree que eso no convence? Bueno, no tengo yo que convencer ni decir nada más. Si alguien cree en Jesús, le cree a Él. Cree lo que Él dijo, ¿no? Si Dios mismo dice, óiganle a Él. ¿Qué dijo Jesús de Él? Jesús dijo que Él era que Él y el Padre, perdón. Jesús dijo, yo y el Padre, uno solo somos. No está diciendo soy el mismo. Formamos una unidad. Trabajamos en unidad. Somos un equipo. Pero como si fuera uno solo. No hay división. No hay discrepancias. No hay rivalidad. Uno somos, ¿no? Juan 10:30. ¿Qué más dijo Jesús sobre Él mismo? Él dijo que Él era el principio y el fin de todo. Yo estuve cuando se formó todo y yo estaré para el cierre de la historia de la humanidad. Y dijo, y el Todopoderoso, Apocalipsis 1:8, yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega, el Dios Todopoderoso, el que estuve muerto y resucité. Yo soy. Necesitamos algo más para saber quién es Jesús. ¿Qué dijeron los demonios? Alguien dice, no, pues no me interesa. Vale también. ¿Qué dijeron los demonios con respecto a Jesús? ¿Qué dijeron? Los demonios lo llamaron a Jesús Hijo de Dios en Mateo 8:28 y 29. Esos endemoniados, ¿no? Aparecían por ahí y las voces de los demonios que estaban dentro decían, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Ellos reconocían que Jesús no era solamente un hombre, que era Dios hecho hombre. Los demonios reconocían que Jesús es Hijo de Dios. Por eso dice en Santiago, tú crees en Dios, bien haces, más te vale creer en Dios. Porque si tú no crees, fíjate que los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Cómo puede ser que hay demonios que creen más en Dios y en Jesús que nosotros? Hay humanos que no creen que Jesús es Dios. Y los demonios creen y dijeron, certificaron que Jesús es Dios, el Hijo de Dios. O sea, hay gente peor que el demonio, ¿no? Así vendría a ser la ecuación. Dice, ¿qué dijeron los demonios acerca de Jesús? Se postraban delante de Él y decían, tú eres el Hijo de Dios, en Marcos 3, del 9 al 11. Se postraban, no resistían al poder de Jesús. No, y hay muchos humanos que pueden estar hablando de Jesús, pueden estar cantando a Jesús y están viendo para cualquier lado. O sea, los demonios no dicen, es Jesús el que anda por allí, no le paremos bola, no le hagamos caso, es Jesús. No, sentían que Jesús estaba en la proximidad allí de ellos. Y no podían quedarse tranquilos, daban voces, se postraban. Los demonios rindiéndole honor a este Jesús. ¿Quién es Jesús? Es lo más grande que hay, ¿no? ¿Qué más hacían los demonios? Ellos sabían que Jesús era el ungido de Dios. Lo que Jesús había dicho y lo que Pedro también dijo, estos demonios también lo dijeron. Él es el ungido de Dios en Lucas 4:41. ¿Ven? El reino de las tinieblas reconoce quién es Jesús. Lo reconocen, le temen, se postran ante Jesús. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de Jesús? ¿Qué dice la Biblia ya, aparte de todo esto que está en la Biblia también? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de Jesús? La Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. No podemos ver al Padre, pero véanlo a Jesús y ahí está cómo es Dios. Su carácter, su misericordia, su sabiduría,
Todo lo que quieran conocer del Padre invisible, véanlo en el Jesús visible. Ahí lo tienen. Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de la creación, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir la palabra primogénito? Esa palabra tiene dos significados. Puede significar el primer engendrado, el primero, hablando de un hijo, cuando uno dice, tengo 4 hijos, mi primogénito se llama Cristóbal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que es el primer hijo de todos, de los 4, ¿no? Pero también la palabra primogénito significa primero y más importante que todos, el diferente. O sea, puede en este sentido significar que alguien diga, cuando Dios decía el primogénito de la creación, no está diciendo que Él fue el primero que Dios lo creó. Dijo, voy a crear a Jesús, que así creen los testigos de Jehová, por ejemplo. Que Dios creó a Jesús primero, que Dios lo creó, que no es eterno, que Dios lo creó. Y luego le dijo a Jesús, bueno, ya te hice a ti, ayúdame a crear el resto. Entonces dijo, ya, ok, te voy a ayudar. ¿Qué quieres que haga? Aquí, vamos ayudando a formar planeta. Fórmate unos tantos y yo unos tantos. O sea, no es así. Cuando habla aquí la palabra primogénito también quiere decir es lo más grande que existe sobre todo lo que hay. No que Dios lo creó, no que Dios lo creó, sino lo más grande. El primogénito quiere decir el dueño absoluto, el heredero de todo el universo y el creador de todo. Colosenses 1 del 15 al 17. La Biblia también dice que por Él, por Jesús existe todo. En Él subsisten las cosas. O sea, no es que solamente Él ayudó a crear. Él es la vida misma. En Él estaba la vida, dice Juan 1, y la vida era la luz de los hombres. En el principio, dice, era el verbo. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Ese verbo que habitó entre nosotros y se hizo hombre es Jesús, el verbo encarnado. La Biblia dice que Jesús no permitió, Jesús sí permitió, porque esta aclaración es importante. Si usted ha leído más o menos la Biblia, habrá dado cuenta que hay ángeles que cuando les quisieron rendir honor, adoración, cuando alguien quiso postrarse, los ángeles no permitían. En Apocalipsis habla de que Juan, cuando vio a un ángel, él se postró. Y el ángel le dijo, no, no te postres, yo también soy como tú, soy un servidor, yo no estoy para eso, solamente a Dios hay que adorarle. Entonces, aquí vemos que ningún ser creado, porque los ángeles sí son seres creados, y no permitían adoración, pero Jesús sí. Jesús sí permitió que lo llamaran Dios. Y eso obviamente era una de las cosas que le indignaba a los fariseos. ¿Quién se cree? Dice que es hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Jesús permitía que lo llamaran Dios. ¿Dónde está? Juan 20, 27 al 29. Cuando Tomás apareció y lo vio a Jesús resucitado, Tomás no estuvo en la primera vez que se les apareció a los demás apóstoles. En la segunda ya estuvo. Y claro, Tomás es el conocido por la famosa incredulidad, ¿no? Entonces le dijo, como que no creo, si tú no me muestras las heridas, las cicatrices en las manos y en los pies y la herida en el costado, yo no creo. Jesús le dijo, ven, a ver, toma, mete tu mano en mi costado, date cuenta, aquí está. Y allí, cuando vio eso, dice que Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no le dijo, hey, ¿por qué me dices Dios? Yo no soy Dios, yo soy creado por Dios. Yo soy el primerito de los creados, pero no me digas Dios. Jesús no dijo absolutamente nada, porque Jesús aceptaba que Él era Dios, que lo llamen Dios, porque Él es Dios. No estaba atribuyéndose nada, no estaba cogiéndose nada que no le pertenezca, ¿no? Jesús permitió que lo llamaran Dios, Juan 20, 27 al 29. Según la Biblia, Jesús es el Mesías, el ungido de Dios. Los judíos ungían a las personas para desarrollar 3 ministerios: sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, profeta y rey. Ahí lo ungían cuando alguien iba a ser apartado para profeta, para sacerdote o para rey. Jesús tuvo los 3 ministerios. ¿Sabía eso usted? Los 3 grandes ministerios de Jesús fueron sacerdote, profeta y rey. El rey de los judíos, el rey del universo, el rey de nuestras vidas. Jesús es el gran sumo sacerdote, dice en Hebreos 5 del 1 al 10.
Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse por nosotros. No, tenemos uno que fue tentado en todo, pero no pecó. Jesucristo, el mediador de un mejor pacto. Jesús es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador entre Dios y los hombres. Jesús es profeta. En Lucas 24:19 y en Juan 6:14 certifica la palabra que Jesús es profeta, el más grande de todos los profetas. Y Jesús es rey. Juan 18:36 y Apocalipsis 19:16 hablan de que Cristo es rey. Cuando Cristo venga, vendrá con una declaración, una palabra que dice Rey de Reyes, Señor de Señores. La Biblia dice en Filipenses 2 que porque Cristo obedeció y se entregó en la muerte de cruz, sufrió hasta lo sumo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese, para que toda rodilla se postre. Eso Dios lo concedió, ¿ah? Todos se postren ante Jesús. ¿Por qué? Porque es el Rey. Es el Rey de nuestras vidas. Recuerden los tres ministerios de Jesús: profeta, sacerdote, gran sumo sacerdote y rey. Conclusión. La respuesta que usted dé a esta pregunta es crucial para saber si usted realmente conoce a Jesús. ¿A cuál pregunta? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? La respuesta que usted dé, lo que abarque esa respuesta, sirve para conocer qué tanto usted realmente ha podido aprender de Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Piense por un momento y después de oír este estudio, después de ya escuchado el estudio, usted mismo diga, de verdad, ¿quién es Jesús? Y cuando usted dé la respuesta, diga, de verdad creo en lo que estoy diciendo. ¿Es eso Jesús para mí? ¿O es para otros? El Hijo de Dios para otros, el Salvador para otros, el Poderoso para otros, pero para mí no. Tiene que ser para usted. Es todopoderoso, yo lo creo. Es Salvador, me ha salvado a mí. Es Señor, yo le obedezco. ¿Quién es Jesús para usted? Gracias te damos, amado Dios, por tu palabra, por bendecir nuestras vidas, por este estudio hermoso que nos lleva a acercarnos a la persona de Jesús, a conocerlo más, para admirarlo y para imitar su ejemplo. Señor, nos falta mucho aprender de Jesús. Jesús no solamente es un personaje histórico, Jesús es el hombre, es el Dios hecho persona que camina con nosotros si lo queremos, si lo permitimos, que está dispuesto a gobernarnos, a convertirse en Rey y Señor de nuestras vidas. Queremos hacerlo, queremos Señor. Yo te digo, Jesús, sé el Señor de mi vida, gobierna mi vida, dirige mis pasos. No tengo reparos, no tengo problemas en seguir tus mandamientos y tu ejemplo, porque es lo mejor que puedo hacer. Te admiro y quiero ser como tú. No es fácil. Tienes un estándar muy alto, pero yo quiero ser como tú. Y con la ayuda del Espíritu Santo, poco a poco, caminaré hasta el último día en esa dirección. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y el versículo para memorizar en esta semana se encuentra en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis 1:8. Por favor, memorice el versículo que le va a hacer mucho bien. Hasta la siguiente semana.